Hola, muy buenas tardes. Ahí vamos con nuestra nueva cápsula, la tercera. Ya el resumen de la clase de ayer. Educar para la vida significa hoy educar para la incertidumbre. Yo creo que ahí no hay ninguna duda después de esta pandemia, después de la pandemia social también que surge en distintas partes del planeta. Es decir, lo único constante hoy son los cambios. Para ello, se hace necesario desarrollar la educación cósmica de María Montessori y el pensamiento complejo de Edgar Morin para entender el mundo. Como lo dice Noam Chomsky también, es súper importante hoy educar a los niños y niñas para que puedan entender el mundo. ¿Por qué? Porque de entender el mundo también es entender las problemáticas que surgen en el mundo y lo importante que es aportarles soluciones. Entonces, cuando uno educa a los niños, niñas y jóvenes, no solo tienen que darse cuenta de las problemáticas, sino que ir creando soluciones a ellas. La educación cósmica busca desarrollar todas las potencialidades de los niños, niñas y jóvenes, desde las ciencias de la evolución, lograr un mayor nivel de conciencia y el autoconocimiento del ser humano. Esto lo dice María Montessori. Les recuerdo que ella era médica, antropóloga, filósofa, educadora y escribe en su libro Educación de las Potencialidades Humanas estas ideas. Lo escribió en la India a la edad de 74 años. La educación cósmica no es solo astronomía, lo vamos a ver hoy día, no es solo estudiar el cosmos, sino que estudiar la ciencia desde el concepto central que es la evolución. ¿Ya? Y esto, el postulado de ello es lograr a través de este aprendizaje, de estas investigaciones acerca de las ciencias de la evolución, es llegar al ser humano a tener un mayor nivel de conciencia y un mayor autoconocimiento. Esto, según ella, también de apoyo, digamos, es lo que va a transformar el mundo. El mayor nivel de conciencia y el autoconocimiento del ser humano. A través de un conocimiento. Y un conocimiento que tiene que ver, que tiene que ver con de dónde uno viene y hacia dónde va. Y cuál es el propósito de su vida. Y hoy día invité a Edgar Morin, sociólogo, filósofo, y él es considerado el padre del pensamiento complejo. Desde un punto de vista etimológico, es súper bonita la palabra complejidad, porque tiene que ver no con hacer complicada la cosa, sino que entrelazarla, porque esto tiene como raíz, significado en su raíz, el trenzar, el enlazar. Entonces remite al trabajo de la construcción de cesta, que consiste en trozar un círculo uniendo el principio con el final de las ramitas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con las disciplinas del saber, con el conocimiento, relacionar, asociar, entrelazar. Que las disciplinas empiecen a dialogar entre sí para avanzar en la complejidad del conocimiento. Una complejidad que según él es fundamental para evitar un conocimiento ciego. Para entender mejor el mundo que nos rodea, es importante el pensamiento complejo, porque ambiciona un conocimiento multidimensional, transversal, global, tomando como máxima la totalidad es la no verdad. Por esta razón, las partes no pueden reducirse a un todo, ni el todo puede explicar las partes. Entonces, explico un poquito lo que quiso decir Edgar Morin con esto. Primero, si ven la imagen, eso nos da como una pista, ¿cierto? Hoy día lo que pasa es que uno se ha sobreespecializado. Entonces, yo conozco a fondo, ojalá, digamos, una parte. Cuando yo conozco algo, esto me da el poder de tomar decisiones, ¿cierto? Bueno,
si yo veo esta parte o es solo este pedazo del rompecabezas y tomo decisiones, dice Edgar Morin, estas son ciegas, son decisiones ciegas porque no toman en cuenta lo multifacético, el contexto y todo lo que se relaciona y asocia a esta parte. Entonces, si yo tomo el todo, que eso pasa, por ejemplo, cuando somos generalistas, ¿cierto? Cuando somos generalistas vemos el todo y empezamos a ser reduccionistas del conocimiento de alguna manera. Entonces yo conozco un poquito de cada parte. Bueno, él lo que él plantea, que el pensamiento complejo es conocer y realmente aprender y no dejar de aprender nunca, cada vez más de las partes con una visión del todo. Y esto es el pensamiento complejo. Se trata de lograr un pensamiento que evite un conocimiento parcelado o reduccionista. Se puede separar las partes para analizarlas, pero sin dejar de relacionarlas con las demás partes o ver las relaciones entre ellas, a pesar de que no sean evidentes, para entender la complejidad de las cosas. En comprensión lectora, esto se llama inferir, ¿no es cierto? Entonces, inferir, ¿qué es? Es ser capaz de relacionar una cosa con otra a pesar de que lo que la relaciona no es tan evidente, no es concreto, no. Entonces va más allá, como que yo tengo que pensar para poder encontrar cómo se relacionan y asocian estas distintas partes del todo. El reduccionismo nos lleva a un conocimiento ciego que induce errores y que lleva a tomar soluciones que no miden consecuencias, que reduce a conocer un solo aspecto cuando hay que lograr ver las distintas dimensiones de una misma cosa, dimensiones que pueden complementarse como puede parecerse, que parezcan antagónicas entre sí. Bueno, eso es súper bonito lo que dice, porque en el fondo, en lo antagónico, que parece, por ejemplo, esto podría ser antagónico, ¿no es cierto? Pero no es tan antagónico cuando uno piensa que va a unir las piezas, al final termina no siendo antagónica, sino que complementaria. Entonces hemos sido acostumbrados a lo blanco, lo negro, pero ahí la invitación es a ver todas las matices para poder ver cómo se van complementando las distintas dimensiones de una misma cosa. Por ejemplo, si yo soy o reduccionista o hiperespecialista, mi conocimiento es ciego porque no toma en cuenta lo multifacético y las múltiples dimensiones. Entonces yo tomo decisiones sin medir consecuencias. ¿Okay? Bueno, lo que yo dije que esto tenía demasiado que ver, Edgar Morin con María Montessori, ¿no? Tenía demasiado que ver con educación cósmica. Así que educación cósmica es educar para entender el mundo, es educar para entender de dónde uno viene y hacia dónde va y cuál es el propósito en la vida y quiénes somos, ¿ya? Así que es un viaje interesante. Primero, astronomía y metafísica, es decir, vamos a entender desde el Big Bang hasta la formación del universo. Y más que metafísica sería física cuántica, esta física que se dedicó ahora a ver cuáles son los espacios que parecen vacíos, pero que este vacío tiene una función importante entre las partes, ¿sí? Después viene la formación de la estrella y las galaxias. Entonces a la astronomía y a la metafísica o la física cuántica se van sumando las leyes de la física y la química. Ya empiezan a surgir, bueno, en la formación del universo también, ¿no? Hay física y química, porque la primera fuerza que aparece
así al segundo siguiente del Big Bang es la gravedad. Y el elemento como el helio, hidrógeno, están ahí también, muy temprano en la formación del universo y en la formación de la estrella y galaxia de todas maneras, ¿ya? Entonces, es tan importante eso de ver qué ciencia estoy trabajando. Es súper importante porque al mismo tiempo que vamos a entrelazar para formar un todo, vamos a relacionar y asociar, es súper importante saber desde dónde estoy hablando. ¿Cuál es esta área del conocimiento que voy a relacionar con otra? ¿Ya? Entonces es importante que el niño sepa que, por ejemplo, las grandes leyes y fuerzas universales tienen que ver con la física, los elementos, las moléculas, de cómo se forman los átomos, etcétera. Bueno, tiene que ver con química, ¿ok? Después, el sistema solar y la formación de la Tierra, que tiene que ver ya con geología, con geografía, porque vamos aterrizando, ¿no? Entonces tiene que ver con lo clima, con también desde la ciencia, la geografía, los estudios de los suelos que nos han dado tantas respuestas acerca de cómo se formó la Tierra, cómo se formó el sistema solar, en fin. Después, bueno, de nuevo, vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque la física y la química, sin ellas no podríamos, o sin la astronomía, no podríamos entender cómo se formó el sistema solar y cómo se formó la Tierra. ¿Ok? Así que es un mundo fascinante y eso hay que traspasarlo a los niños. La evolución de la vida, ahí empezamos con biología, con paleontología. Y la paleontología tiene que apelar otra vez a la geología, ¿no es cierto?, a la química, en fin. Después vamos a la historia del ser humano, pero desde, yo diría, toda la evolución para entender cómo hemos evolucionado, de qué manera y cómo esto se refleja en cada vida de ser humano. ¿De dónde uno viene? ¿Que somos polvo de estrella? Sí, también. Pero, ¿qué pasó cuando uno cambió de postura? Cuando uno bajó al planeta Tierra, realmente bajó de los árboles, cuando empezó a usar su mano como herramienta de la inteligencia, porque la liberó cuando empezó a caminar, en fin, todo eso lo vamos a ver, pero no todo hoy día. La historia de una cultura, cómo se forma la primera comunidad humana alrededor del fuego y después la cultura, los sumerios, esta primera gran civilización. Y ahí vamos a necesitar de la sociología. La historia de una cultura nos lleva también a educar para la paz, a la filosofía, a la ecología. Y ahí ya viene como habilidad transversal todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Existimos en el lenguaje, conocemos en el lenguaje. Ahí como habilidad transversal sería cómo comunico en forma oral, en forma escrita y obviamente todo lo que tiene que ver con comprensión lectora. Y las matemáticas que son realmente el lenguaje de las distintas ciencias. Y el yo. Porque María Montessori propone la educación cósmica a partir del Big Bang y llega hasta donde estamos hoy, pero su fin último es que desde ahí yo entiendo la escala humana efímera frente a toda esta evolución desde el Big Bang hasta ahora, y también su fin último es el autoconocimiento, porque el autoconocimiento me va a ayudar a buscar el propósito en mi vida, el por qué estoy acá. Y el autoconocimiento me permite conocer a otros, conocer el mundo y entenderlo. Entonces, a este currículum María Montessori lo llamó educación cósmica. Pero a esta educación cósmica, si es currículum, es nuestra columna vertebral como Colegio Montessori. Educación cósmica son 5 grandes lecciones.
la formación del universo, que es el Dios sin mano, el origen y la evolución de la vida en el planeta Tierra, la evolución del ser humano, la historia de la escritura, la historia de los números. Ahora, ¿qué es una gran lección? Una gran lección es una historia contada por él o por la guía, adaptada a cada etapa de desarrollo. Ahora, ahí me tengo que parar porque María Montessori, ella pensó en la educación cósmica para la edad entre 6 y 12 años, y ahí quedamos cortos. Así que hoy día esta educación cósmica, aparte desde que el niño tiene lenguaje, entonces podríamos decir desde los 2, 3 años ya empiezan en forma, por ejemplo, cuando uno piensa en la ceremonia, en el ritual del cumpleaños del niño, ahí sí que uno se da cuenta de que el sol se representa con un velón, después viene el planeta Tierra, un material concreto que representa la edad que el niño cumple y da vuelta alrededor del Sol con el globo terráqueo en su mano, y ahí entiende que un año es una gira, y que la Tierra ha girado un año alrededor del Sol para que él cumpla cumpleaños, ¿ya? Entonces, súper bonito porque hay una cosa, una dimensión que va mucho más allá que cantar feliz cumpleaños al niño. Él entiende ahí que algo pasa, que él vive en un planeta que gira alrededor de una estrella, ¿ya? Después viene la línea de la vida que está como hecha por los papás y que toma desde la primera foto del niño hasta la última, pasando por distintos momentos significativos de su vida. Entonces los niños a través de esta línea de la vida van conociendo a su compañero o compañera de mejor manera, en más profundidad. Después, es importante que uno pueda contar esta historia, que sea como una historia interesante, que no sea contar una historia en forma muy académica, no, sino que casi cuenta cuento, diría, en el sentido de que hay que usar el tono de voz adecuado, que hay que saber parar, hay que saber interactuar, etc. Después, ojalá que se sume a eso experimentos que sean representativos de la historia que se ve con los chicos, con los adolescentes, en fin, y lo que busca es asombrar e invitar a investigar siempre. Ahora, incentivar la investigación significa desarrollar el arte de hacer preguntas para que el chico sí investigue para encontrar la respuesta. Y ojalá que sea una co-creación con los chicos una vez que van creciendo. Entonces, por ejemplo, si tú haces con niños, no sé, de séptimo, octavo, en séptimo parece sobre todo que hacen educación cósmica por planes, programa del ministerio, ¿no? Entonces ellos pueden investigar, profundizar en un tema de educación cósmica y contarla a ellos, representarla a ellos, demostrar a través de experimentos cómo era y contarlo a los medianos a los más chicos y así. Bueno, hay una cosa que la investigación, la historia es solo un punto de partida, hay que entenderlo así, no es un fin en sí mismo. Yo voy a contar esta historia para asombrar, para incentivar, para motivar, por eso no puede, tiene que ser un punto de inicio. Después, todo lo que pasa después es una co-creación, una creación de los chicos, una investigación de los chicos, es decir, les cedo absoluto protagonismo. Cada investigación permite profundizar en la comprensión, el socializar el aprendizaje, porque comparte los descubrimientos con los demás, a experimentar también se le invita de toda manera, porque al experimentar él aprende haciendo. Pero recuerdan que no hay que perderse en el hacer, sino que construir siempre este puente que nos da el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Y María Montessori dice una frase maravillosa, que es un todo vitalmente conectado. Así tenemos que ver el conocimiento, un todo vitalmente conectado, más que nunca es vital. Vital que el chico amplíe su visión del conocimiento.
Después viene, hoy vamos a empezar con la teoría del Big Bang, ¿ya? Entonces, cuento acá. Hace más de 14.000 millones de años atrás, no había nada, solo una oscuridad tan profunda y un frío tan intenso que son incomparables con el frío y la oscuridad que podemos haber experimentado alguna vez como seres humanos. Pero ahí, a la mitad de la nada, un punto diminuto de energía pura. Su temperatura era altísima y su densidad infinita. Por ello, a partir de este punto singular, se generó una inmensa explosión llamada Big Bang, que dio origen a partir de la nada a toda la masa de las 400.000 millones de galaxias que hoy conocemos. En ese momento quedó definida la forma y el contenido del universo, que ocupaba en ese momento apenas una trillonésima parte de un centímetro. ¿Qué pasó con esto? Ustedes me van a decir, ¿dónde está el Dios sin mano? ¿Dónde está el cuento de la formación del universo? Nosotros hacemos una suerte de cronograma a lo largo del año, con los conocimientos que se desprenden de educación cósmica. ¿Y qué pasa? Que uno tiene que ir desglosando. Yo no puedo hablar de tantas cosas porque solo acá hay mucho concepto que el niño, niñas, tiene que empezar a entender. Y más crecen, más van a profundizar, más van a experimentar, más van a investigar seguramente. Primero, esta cantidad de 14.000 millones de años atrás. ¿Cómo podríamos representar esta cantidad? Después, dice aquí que el punto diminuto, es decir, es realmente chiquitito, pero tiene una energía pura, su temperatura era altísima, su densidad infinita, pero ¿cómo es posible? Y eso se lo digo que es súper difícil entenderlo para científicos, para gente entendida, es que esta teoría, si ha sido aceptada hoy, es porque ha sido aceptada por los científicos, ¿ya? Dicen que su densidad era infinita. Bueno, esto lo dice Hawking, por ejemplo, que la única forma que eso fuese posible, que un diminuto punto que él llamó singular o singularidad, para que dé la explosión, para formar todo, para permitir la expansión de un universo, para que sea el universo que uno conoce hoy, la densidad de este punto tiene que haber sido infinita. Es la única respuesta que permite entender que de ese punto diminuto salga toda la materia necesitada para formar el universo y las 400.000 millones de galaxias, ¿sí? Que hoy conocemos. Así que hay mucho concepto. Después en la parte 2 de esta presentación, porque esta clase es para 2 clases, ¿no es cierto? Es 2 clases de educación cósmica. En la segunda clase le voy a mostrar y demostrar que a partir de este texto corto se puede trabajar lenguaje, se puede trabajar matemática, etcétera, y ciencia de todas maneras. Y después vamos a la formación del universo. Pasada una fracción de segundo desde el Big Bang, apareció la fuerza de gravedad en una tempestad de energía radiante. La temperatura era de billones de grados, pero en esta expansión que se realizaba a una velocidad inimaginable, en una fracción de segundo, el universo que había ya en la palma de una mano.
Luego, en forma casi instantánea, tenía el tamaño de nuestro planeta. Y después, cuando empezó a expandirse a la velocidad ya de la luz, significa que ya la velocidad no es tan vertiginosa. A la velocidad de la luz, alcanzó el tamaño de nuestro sistema solar. Y así fue creciendo exponencialmente. En un principio las partículas aparecían y desaparecían entre sí, pero poco a poco, por la expansión y la baja de temperatura, se hicieron más estables y se dieron las condiciones para que se formaran los primeros protones, neutrones, electrones, los núcleos y finalmente los átomos. Con la formación de hidrógenos neutro se emitió el fondo cósmico de microondas. Finalmente, con la materia se empezaron a formar las primeras estrellas que se agruparon y formaron las galaxias, luego las agrupaciones galácticas y los supercúmulos. Es decir, si yo veo este texto, yo puedo trabajar una comprensión lectora, chiquillo, unos textos libres que son producto de una investigación impresionante por parte de los chicos. ¿Qué dice María Montessori? Que yo tengo que dar al niño desafíos y que estos desafíos tienen que ser alcanzables. Él tiene que sentir que puede. Él tiene que sentir que el desafío es interesante, que se la puede, que le va a costar voluntad, que le va a costar tiempo, pero que lo va a lograr. Y su gran premio va a ser la satisfacción personal de haberlo logrado. Ahora, si ustedes están ahí con las notas, la calificación ahí, van contando esto a los niños, la pregunta que va a hacer, ¿esto entra en la materia? ¿Esto va a entrar en la prueba? Bueno, de eso no se trata Montessori. La evaluación es mucho más de proceso que de producto. Entonces, los niños se sienten liberados, se sienten mucho más libres de escuchar, dispuestos a escuchar, porque los otros se empiezan a obsesionar con estas calificaciones que se le vienen encima, ¿ya? Después viene la formación del sistema solar. El sistema solar se formó hace 5.000 millones de años, a partir de una nube de gas, rocas y polvo que giraban a gran velocidad. La fuerza de gravedad concentró la mayor parte de la materia en el centro, formando átomos de hidrógeno que se fusionaron con átomos de helio que juntos dieron lugar al Sol. En la órbita o en el órbita del Sol, los demás cuerpos rocosos que se iban a transformar en planetas o satélites colisionaron entre sí durante millones de años. Se desprendió tanta energía que los planetas estaban en estado de fusión. En los cuatro planetas más pequeños, rocosos, ubicaron más cerca del Sol. Se llaman Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los 4 planetas más grandes, gaseosos, ubicados más lejos del Sol, son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aquí nos da trabajo, chiquillos, chiquillas, para un mes. Sistema solar. El movimiento de los planetas, translación, rotación, los tiempos que se transforman. Los tiempos se transforman por la velocidad de translación, de rotación. ¿Cuánto dura un año en un otro planeta? ¿Cuánto dura un día? ¿Por qué no hay vida en estos planetas? ¿Cómo es? ¿Cómo son los otros planetas? Todo esto los niños les cuento que les fascina. Ahora, para ganar y optimizar los tiempos, permitir el experimento, permitir que construyan, que hagan maquetas, para que puedan experimentar, investigar, compartir su investigación, hay que
compartirse la pega, hay que trabajar en equipo y uno elige. Uno va a elegir el planeta Tierra, el otro va a elegir Marte, el otro va a elegir uno de los planetas más grandes y gaseosos, etcétera, etcétera. Pero uno va a dar los parámetros, o lo podemos consensuar con ellos, los parámetros de la investigación. ¿Qué vamos a investigar? Los tiempos, tamaño, materia, etcétera, etcétera. Es una infinita oportunidad de aprender. Después viene el origen y la formación de nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Así que la Tierra que conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento. Hace unos 4.470 millones de años, parecía una bola de gas incandescente. Luego, la corteza se volvió sólida. En las partes más bajas acumuló el agua, mientras que por encima de la corteza terrestre se formaba una capa de gases, la atmósfera. La corteza continental y la corteza oceánica representan la superficie de la Tierra donde vivimos. Su espesor varía entre los 12 y los 80 kilómetros. El manto se encuentra entre el núcleo y la corteza. El manto superior es fluido y viscoso y el manto inferior es sólido y flexible. Su temperatura fluctúa entre los 100 y los 3.500 grados. El núcleo que se encuentra en el centro de la Tierra es una esfera metálica que tiene una temperatura que oscila entre los 4.000 y los 5.000 grados. En un principio era un solo continente llamado Pangea, el cual se fragmentó. De ahí, durante millones de años, los continentes han cambiado constantemente, se han desplazado, fragmentado, lo que sigue produciendo hoy terremotos y temblores. Placas tectónicas, los terremotos, los temblores, los volcanes, las capas de la Tierra, el estado de la materia, que tiene que ver con la temperatura, que tiene que ver con cómo se formó la primera corteza terrestre, porque bajó la temperatura, por eso pudo volverse la corteza sólida. La placa tectónica en este país que es Chile, con todos los temblores, los terremotos, las erupciones volcánicas, el círculo de fuego que conocemos, hay investigaciones por doquier. Y de nuevo, vamos a hacer lo mismo que con el sistema solar. Vamos a compartir, repartir la pega. Tenemos un tema central que es el origen y la formación del planeta Tierra. Vamos, ¿qué tema te gustaría investigar y con quién? Y vamos repartiendo tareas. La atmósfera, qué maravillosa, es como una capa gaseosa que rodea y protege nuestro planeta. Durante los primeros 500 millones de años de la Tierra, la atmósfera era extraordinariamente densa por el vapor y desprendimiento de gases ligeros, pero alrededor de hace 4.000 millones de años, la atmósfera cambió para componerse probablemente de dióxido de carbono, monóxido de carbono, moléculas de agua, nitrógeno e hidrógeno. La presencia de estos compuestos y la disminución de la temperatura de la Tierra por abajo de 100 grados permitieron entonces el desarrollo de la hidrosfera. Sin esta capa protectora, la Tierra sería un desierto helado con temperaturas de menos 18 grados promedio. Ahora, ¿se acuerdan que le conté durante la clase que había que desarrollar el arte de hacer las preguntas? Imagina ahí a todo lo que hay que investigar de nuevo. Pero hay que saber hacer las preguntas a los niños. Por ejemplo, dice que la disminución de la temperatura de la Tierra por abajo de 100 grados. Y esto permite el desarrollo de la hidrosfera. A ver,
¿Por qué la temperatura tiene que bajar por debajo de los 100 grados para permitir el desarrollo de la hidrosfera en la Tierra? Porque con temperatura mayor a 100 grados o igual a 100 grados, el agua se estaría evaporando. Para que se vuelva líquida y que se quede ahí por la fuerza de gravedad, necesitamos temperaturas menores, ¿cierto? Así que los niños desarrollan esta habilidad de resolver estas preguntas desde un pensamiento que no es solo memoria, no es solo memoria de datos, sino que es un pensamiento que sabe resolver, que sabe responder. Y si no pueden responder la pregunta, yo no le voy a dar la respuesta. Yo le voy a invitar a investigar. Y si hay 1, 2 que quieran investigar, 3, ellos compartirán después con el resto del grupo lo que pasaba ahí. ¿Por qué tenían que ser menor de 100 grados la temperatura que había, de temperatura ambiente en la Tierra? Después hay otro que serían seguramente mucho más químico, que es el dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de nuevo, a partir de experimentos, ir al laboratorio, preguntar a la profe de química, para que sea como más entretenido, porque el bibliotecario te podrá dar un libro, te podrá ayudar a mirar en Google ahí las respuestas, pero poder ir a entrevistar a la profe de química para que te ayude, para que te demuestre, para que te enseñe con el material que tiene ahí a mano lo que son estos elementos entretenidos. Bueno, y obviamente gracias a la atmósfera entonces tenemos hidrosfera. La hidrosfera es todo lo relacionado con el agua del planeta. Gran parte del agua nos llegó del espacio exterior y sin lugar a duda es gracias a ella que se pudo originar la vida en la Tierra. La otra fuente de agua es subterránea y proviene de la combinación entre oxígeno y hidrógeno y surge a la superficie por las grietas de la corteza terrestre a través de geysers, termas, manantiales. Ahí vamos a profundizar en el agua. El agua da para un mes fácil. La educación cósmica es un currículum que busca responder las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? Desde la física, la química, la biología, la geología, la antropología, la filosofía, la geografía, la historia, el lenguaje, las matemáticas, la cultura, las artes, el movimiento, entre otras disciplinas que dialogan entre sí. Voy a contestar estas preguntas. A lo mejor no todos la vamos a contestar de la misma forma, a la misma etapa, y yo creo que hay preguntas que son distintas en cada etapa. Yo no voy a contestar como yo la hubiese contestado antes, seguramente. Entonces un niño de 12 años no la va a contestar como un niño de 8 años. Y ahí simplemente es aceptar la diversidad de respuesta a estas preguntas. Después en el niño, además del impulso vital, dice María Montessori, para crearse a sí mismo, debe haber otro impulso, un deber a cumplir en armonía con el universo, algo por hacer al servicio de la totalidad unida. Esta es su expectativa con la educación cósmica. Es crearse a sí mismo, conocerse a sí mismo y encontrar el impulso que en armonía con el universo te va a poner al servicio de la totalidad unida, es decir, gestor de cambio. Y obviamente ciudadano del mundo. ¿Ya? ¿Y qué dice Edgar Morin, que era nuestro invitado de hoy? Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcializado. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir.
He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagónicas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad, que de alguna manera son inherentes al ser humano. Para Edgar Morin, es tiempo de reformar la educación desde la convergencia de las distintas disciplinas. Cuando yo digo convergencia, es encontrar en disciplinas que pueden parecer antagónicas, encontrar cómo se pueden complementar para construir nuevos conocimientos. La colaboración de los saberes debe responder preguntas como: ¿qué es un ser humano? ¿Qué es la comprensión humana? ¿Qué es la era planetaria? ¿Qué es la evolución cósmica? Y también él invita a aceptar las preguntas que no tienen respuestas. ¿Se dan cuenta de que era necesario invitar a Edgar Seguin a esta clase de educación cósmica? Que hay un denominador común. Hay dos clases de educación cósmica. Vamos a seguir un poquito con Seguin, o podría ser una tercera clase con Seguin, porque la próxima quiero invitar a Patricia May, que tiene esta cosa de una educación cósmica que busca el desarrollo de la espiritualidad en el ser humano. Y Edgar Seguin, después del pensamiento complejo, él se mete en los saberes necesarios para el futuro. Entonces, lo vamos a retomar más adelante, ¿ya? Bueno, por ejemplo, si yo tomo el agua, que yo le decía que el agua, y con eso termino hoy día, la distribución del agua en el planeta, si yo tomo este tema del agua, tengo que verlo desde la química, desde la física, desde la biología, desde la geografía, desde la educación física, desde las matemáticas, desde el lenguaje, desde la educación cósmica. Y esto vamos a contestar la semana próxima. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra y cómo se inició la vida en el agua? María Montessori, que esto es un extracto que yo quise terminar con él hoy día, pero no es para ser pesimista, porque vamos a dar respuesta, ¿ya? Este extracto del discurso de María Montessori frente a la UNESCO en el año 1951, es decir, un año antes que se muera. Nos encontramos en un momento en el que la vida espiritual es desatendida y el materialismo es exaltado como si fuese una virtud. Un momento en el que los poderes físicos de los seres humanos han sobrepasado lo natural y en el que vislumbramos los horrores de la destrucción universal. Lo podría haber dicho ayer, eso pasa mucho con sus discursos. Quiero agregar que hoy día Edgar Morin dice que la creatividad, no el creacionismo, sino que la creatividad sublime de la naturaleza nunca será alcanzada por el ser humano. El ser humano tiene que ser humilde. Piensa haber sobrepasado lo natural, es verdad que tenemos por ejemplo, los lentes que tengo puestos que me permiten leer, va más allá de lo natural que serían la vista como la tengo, digamos, ¿no? Pero no, hemos inventado cosas maravillosas que no son naturales, que son supranaturales, pero esto no significa que el ser humano haya sobrepasado la naturaleza o lo natural. Y hay que volver a conectarnos con la naturaleza. Hay que entender que la naturaleza es sublime. Esa es la palabra que usó Edgar Morin y que yo vuelvo a usar acá.
¿ya? Así que con eso termino mi clase. Espero que le haya gustado y que realmente se inspiren con esto para seguir educando, enseñando y sobre todo aprendiendo y transformándose.